Buenas, yo soy Sergio Trujillo Mansur, les traigo la introducción al tejido epitelial. Primero, sería importante conocer qué es el tejido. El tejido es la agrupación de células que están destinadas a realizar una misma función. Y también sería importante conocer y entender qué significa epitelio. Se divide en dos esta palabra, epi y telio. Epi significa por encima de y telio significa membrana. ¿Qué significa esto? Junto. Quiere decir que es una membrana que está por encima de. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este tejido? Este tejido lo podemos encontrar en la piel, en órganos, en glándulas y también en vasos sanguíneos y linfáticos. ¿Realizando qué funciones? Funciones de absorción, de protección, de secreción y, como lo dije, de diferenciar este interior y exterior de la piel, de los órganos y como en vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿En qué se clasifican estos tejidos epiteliales? Se clasifican y se llegan a conocer por dos cosas, ya sea por su cantidad de estratos y por si son planos, son cúbicos o son cilíndricos. Si solamente cuentan con un estrato o solamente una capa, se les conoce como simples. Si tienen muchos más estratos, se llegan a conocer como estratificados. Aquí tengo una imagen muy buena que lo representa. Aquí se pueden encontrar los estratificados, que podemos ver aquí el plano, no, disculpa, plano, cúbico y cilíndrico, también llamado pseudo estratificado. En un momento hablaremos más de sus funciones, todas sus características, pero por el momento quedémonos con eso. También en plano, como dije, está el simple plano, el simple cúbico y el simple cilíndrico. En el simple plano es una solamente capa en la que el núcleo está más alargado y, como se ve aquí, es muy delgado, al igual que en el estratificado plano. Pero la característica del estratificado es que cuenta con muchísimos más estratos. Así, continuando con el cúbico, que su ancho y su largo es lo mismo. Y continuando con el cilíndrico. El cilíndrico es, como se dice, como un cilindro. Y ya por último está el transicional. Hablaremos más de él en los siguientes videos. Pero en conclusión, quedémonos que este cambia de forma y no simplemente se queda como redondo su núcleo o plano su núcleo. Muchas gracias y continuaremos viendo sobre más del tejido epitelial. Hola, mi nombre es José Fernando. Me tocó exponer el tejido epitelial plano simple, también conocido como epitelio escamoso simple. Es un tipo de tejido que consiste en una sola capa de células aplanadas, ideal para funciones de difusión y filtración. Las características de estructura de este tejido está formado por una única capa de células que son más anchas que altas, lo que da una apariencia aplanada. Las células están unidas entre sí y descansan sobre una membrana basal. También son no vascularizado. El epitelio plano simple es vascular, lo que significa que no contiene vasos sanguíneos, recibe nutrientes a través de la difusión de los tejidos subyacentes. Las funciones, la difusión, su estructura delgada permite la difusión rápida y de gases y líquidos. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares facilitan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La filtración. En los riñones, el epitelio plano simple actúa como filtro, permitiendo el paso de ciertas sustancias mientras retiene otras. La secreción, aunque su función principal es la difusión y filtración, también puede participar en la secreción de sustancias como el revestimiento de algunos órganos.
El epitelio plano simple se encuentra en varias partes del cuerpo, incluyendo alvéolos pulmonales, el endotelio y el mesotelio. Donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso es en los alvéolos pulmonales, donde se encuentra en el endotelio el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y linfáticos, donde se facilita el paso de sustancias entre la sangre y los tejidos. Y en el mesotelio, capa que recibe la cavidad corporales como el pericardio y la pleura. En conclusión, el tejido epitelial plano simple es esencial para diversas funciones biológicas, especialmente en áreas donde se requiere una rápida difusión de sustancias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando y hoy les hablaré acerca del tejido epitelial estratificado con el propósito de que conozcan un poco más sobre lo que es y su importancia. El epitelio estratificado constituye una de las barreras más importantes del organismo. Se compone de 2 o más capas celulares cuya función es brindar protección frente a daños físicos, químicos y agentes infecciosos. El tejido epitelial estratificado se encarga de proteger al organismo frente a traumatismos y pérdida de agua. Actúa como barrera frente a microorganismos, soporta un mayor desgarre que otros tipos de epitelios y, en ciertos casos, también interviene en el proceso de secreción e impermeabilización. Existen 3 tipos principales de tejido epitelial estratificado: el plano queratinizado y no queratinizado, el cúbito estratificado y cilíndrico estratificado. Estos son unos ejemplos ilustrativos de dichos tejidos, aunque más adelante les mostraré algo con más detalle. Entonces, ¿dónde se ubican estos 3 tejidos epiteliales? El no queratinizado se ubica en la cavidad oral, el esófago, la vagina y parte del ano y la faringe. El estratificado plano queratinizado se ubica mayoritariamente en la epidermis de la piel. El estratificado cúbico se ubica en los conductos grandes de las glándulas sudoríparas, salivarias y mamarias. El estratificado cilíndrico se ubica segmentadamente en la uretra masculina, en la conjuntiva del ojo o en algunos conductos excretores grandes. Bueno, ¿y cuál es la importancia de la queratina en la piel? La ausencia de queratina provoca que la piel sea más frágil, reseca y susceptible a daños. Además, puede provocar trastornos como la cirrosis o incluso cáncer cutáneo. La queratina es una proteína fibrosa sintetizada por los queratinocitos, cuya función es brindar protección frente a la fricción, la pérdida de agua, la radiación ultravioleta y los agentes infecciosos. Además, resulta fundamental en la cicatrización y puede generar una barrera que previene la entrada de microorganismos. Bueno, como aquí ven, ya podemos ver un ejemplo real del tejido epitelial estratificado. Como pueden ver aquí, se puede ver cómo las células o los epitelios se van juntando unos sobre otros, generando la capa que protege el tejido, nuestros tejidos y sus funciones. Bueno, gracias por ver este video y espero que les haya ayudado para su formación en la histología médica. Continuando con el tejido epitelial pseudoestratificado, tenemos que entender qué es el pseudoestratificado. El pseudoestratificado es el que parece que está estratificado, ya que cuenta con muchísimos núcleos, pero realmente todos estos núcleos están tocando la membrana basal. Les voy a enseñar una imagen. Aquí podemos encontrar a los tejidos pseudoestratificados en la tráquea. Como dije, su característica principal es que están tocando la membrana basal. Ahora, este tiene 3 tipos de células: unas células basales, unas células cilíndricas y unas células ciliadas. En la imagen se pueden observar, las voy a describir. Aquí mismo, aquí exactamente aquí, están una célula ciliada. Las células cilíndricas, que están tocando más hacia la luz, hacia el exterior, son estas, en forma de cilindro. Y las basales, como se dice, están en la base, tocando directamente a la membrana basal, al igual que todas, pero a la diferencia que no está llegando al exterior tan fácilmente.
Entonces, así se pueden clasificar en dos, en pseudoestratificadas, ciliadas, con células caliciformes que se pueden encontrar en las vías respiratorias, y unas pseudoestratificadas sin cilios que se pueden encontrar en glándulas. Continuando con sus características y funciones, podemos encontrar que su característica principal es que está tocando siempre la membrana basal. También podemos encontrar que se van a encontrar cilios y células caliciformes en las vías respiratorias. Por último, su polaridad, que es apical, lateral y basal. De funciones podemos encontrar la protección, la cual es como una membrana que protegerá de daños. Secreción, que secretará mocos. Transporte, gracias a los cilios, que transportará estos mismos mocos. Absorción, que absorberá sustancias especialmente en el epidídimo. También esta percepción sensorial, que detectará olores gracias al epitelio olfatorio. También es intercambio iónico, que regulará pH y también la creación de mocos. Esta regeneración celular también es una función muy importante, ya que regenerará o cambiará a células ya dañadas o viejas. También en la defensa inmunitaria, ya que creará sustancias antimicrobianas. Y por última función, la maduración espermática, ya que ayudará a la maduración espermática en el epidídimo. Viendo por dónde pueden ser encontrados, estos pueden ser encontrados en la tráquea, principalmente en la mucosa traqueal. Siguiendo con los bronquios primarios, secundarios y terciarios, en los primeros se encontrarán en las paredes luminales internas. En los secundarios y terciarios serán encontrados en las capas epiteliales ciliadas. También en el epidídimo, exactamente en los tubos contorneados del epidídimo. También serán encontrados en los conductos deferentes, exactamente en la mucosa de luz de estos mismos conductos deferentes. En la uretra masculina serán encontrados en la porción prostática y membranosa de la uretra. Por último, en los conductos de las glándulas exocrinas, exactamente en estos conductos grandes de estas mismas glándulas. Hola, mi nombre es Armando Hernández Ávila y yo les voy a hablar acerca del tejido de transición, así como todas sus características. Ok, el tejido de transición. Este tejido también es conocido como urotelio. Es un tejido de tipo estratificado. ¿Qué quiere decir estratificado? Estratificado hace referencia a que está compuesto por dos o más capas de células. Entonces, este tipo de tejido, al igual de ser estratificado, es un tipo especial de tejido. ¿Por qué? Porque este tejido tiene la capacidad de poder, como su nombre lo dice, transicionar. Esto quiere decir que puede cambiar de forma dependiendo en el órgano, en la distensión del órgano en el que se encuentre. En este caso, como es la vejiga. La vejiga, al llenarse de líquido, lo que pasa es que este líquido hace que el tejido pueda expandirse. Es la capacidad que le da este tipo de tejido, el tejido de transición. Y también a la hora de volverse a secar, de volverse a quedar sin líquido, vuelve a cambiar de forma y puede volver a su estado normal. Aquí lo que pasa es de que este tipo de tejido se divide en tres partes. La parte inferior, que son la zona basal, ya que está junto a la membrana basal, la zona intermedia y la zona superficial, o también llamada como zona donde están las células en forma de paraguas. Aquí lo que pasa cuando se transiciona, por así decirlo, que cambia de forma, es que las células superficiales pasan de ser una forma cúbica, pasan a ser una forma plana, ¿sí? Ok, ahora vamos a hablar acerca de las funciones que tiene este tipo de tejido de transición. La primera y muy importante es esta barrera o protección que forma, tomando como ejemplo que está en la vejiga este tipo de tejido, ya que predomina y está en el tracto urinario. Bueno, que está en la vejiga permite que sustancias tóxicas que se encuentran dentro de ella en la orina no crucen a otros órganos, ya que pueden ser perjudiciales. Ahora, otra función que tiene es la impermeabilidad. Esto igual permite que pues la orina o las sustancias que se encuentran en ella no crucen de ahí y ahí se queden. Otra función que tiene es la distensibilidad. Esto hace que sea un tejido especial. ¿Por qué? Porque permite este tejido al órgano. Este tejido lo que hace es, tiene la capacidad de contraerse
y también de extenderse. Por ejemplo, la vejiga cuando tiene líquido pues se extiende. Entonces este tipo de tejido lo permite, al igual que contraerse, sin alterar su estructura. Este tipo de tejido no tiene subdivisiones, por así decirlo, pero lo que sí tiene es cuando este tejido está contraído, las células que se encuentran superficialmente están abombadas y más cuadriculadas, están así. Entonces, ¿qué pasa al momento de cuando se tiene que extender? Bueno, estas células, de pasar así, pasan a estar planas. Entonces las células superficiales cambian a estar planas. Y esto lo puede volver a regresar igual y sin ningún problema. Y esto es lo que hace más especial a este tipo de tejido. Ok, ahora vamos a hablar sobre la localización de este tipo de tejido. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra este tipo de tejido? Sencillo, este tipo de tejido únicamente se encuentra en el tracto urinario. Esto quiere decir que se encuentra en la zona de la vejiga, de los uréteres, de la pelvis renal, que es una parte del riñón, y una parte también proximal de la uretra. ¿Por qué se encuentra en estos? Pues debido a sus funciones, ya que hace esta función de ser impermeable, permite que los líquidos pasen sin necesidad de que salga hacia otro lado ese tipo de líquido, de que puede transicionar, que es lo más importante, que puede cambiar de forma, ya que estas formas, por ejemplo, como lo comentamos hace un momento, como la vejiga, ya que esta necesita hacer este tipo de cosas y este es el tejido que lo permite. Entonces, la localización de este tipo de tejido únicamente y específicamente es el tracto urinario. En conclusión, básicamente este tipo de tejido de transición, pues sus funciones son lo que hace que se encuentre en este tipo de tracto urinario, ya que en el tracto urinario lo que necesita es almacenar y transportar de forma segura la orina, y así el tracto urinario poder realizar todas sus funciones correctamente. ¿Y qué tejido es el que es correcto y adecuado para realizar estas funciones? El tejido de transición, ya que tiene la capacidad de poder estirarse sin romperse. Entonces hace que el tracto urinario realice sus funciones correctamente. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Aurelio Hernández Sandoval y el último tema a abordar de esta exposición es el carcinoma. El carcinoma es un tipo de cáncer ocasionado en las células epiteliales. Puede presentarse en diferentes partes del organismo, como la piel, la próstata, el colon, los senos. Tipos. Bueno, esto depende mucho de qué zona del organismo es afectada, pero usualmente suele ser en células basales de la epidermis, que es conocido como el carcinoma de piel, en células blancas del riñón, que ojo, esto afecta principalmente a el epitelio del riñón, no como tal al riñón. O sea, sí afecta al riñón, pero afecta principalmente al epitelio del riñón. También carcinoma gástrico, que afecta a la mucosa gástrica, y adenocarcinoma de próstata. Pero bueno, estos solo son algunos porque realmente hay demasiados y ahorita más adelante hablaremos específicamente de uno. Causas. Aunque no se conozca hoy en día cuáles son específicamente las causas, se tienen relacionadas algunos factores. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol o de tabaco, incluyendo drogas. También la exposición a radiación ultravioleta y mutaciones genéticas hereditarias. Adenocarcinoma prostático. Como ya les había mencionado, hay muchos tipos de carcinoma, pero en este caso yo voy a hablar de uno específico, que es el adenocarcinoma prostático. ¿Por qué adenocarcinoma y no solo carcinoma? Bueno, esto varía porque cuando se utiliza el término carcinoma significa generalmente a cualquier tipo de cáncer en las células epiteliales, a diferencia de adeno o adenocarcinoma, que solo se refiere a células glandulares. En este caso, bueno, pues es la próstata. ¿De qué manera afecta este tipo de cáncer? Lo que hace es que va a dañar a las células luminales, las cuales se van a estar empezando a reproducir descontroladamente, y esto va a ir formando un tumor sólido, el cual va a ir dañando a los axinos prostáticos. Más adelante les voy a explicar de qué manera los daña, cuál es la relevancia y por qué es importante un diagnóstico temprano, y también cómo es que daña o cómo es que este carcinoma o adenocarcinoma, mejor dicho, llega a afectar en este órgano. Características histológicas.
Bueno, hay variedad de características para denominar este adenocarcinoma prostático, pero hay 3 específicas, las cuales son las más relevantes o las más importantes, y estas son las siguientes. Axinos prostáticos irregulares. Los axinos prostáticos irregulares son el resultado de la invasión que formó este tumor por las células iluminales dañadas. Es decir, estos axinos regulares donde se reserva el líquido seminal van a estar deformados debido a que el tumor va a estar invadiendo. Entonces, pues ya su nombre lo dice, son irregulares. En lugar de que tengan una buena estructura o una estructura ordenada, van a estar de una manera que a veces llegan a ser incluso no visibles, o simplemente van a estar mal estructurados, valga la redundancia. Otra característica que también es muy importante es las células luminales disfuncionales, es decir, estas células que son las principales en causar el tumor, como están dañadas, ya no van a producir el líquido seminal, es decir, van a estar sin producirlo y van a estar simplemente dividiéndose y dividiéndose hasta seguir formando el tumor, hasta que el tumor crezca, o bueno, hasta que el tratamiento lo detenga y ya deje de proliferarse. Y la tercera, que es la más importante, es que los núcleos van a estar más oscuros o más grandes, llegando incluso a poder identificar el nucleolo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es interesante, ya que las células luminales, que son las que se están dividiendo descontroladamente, incrementan el volumen del núcleo, y debido a la mitosis que están llevando constantemente o proliferadamente, por eso hace que se lleguen a ver en un corte histológico más grande. De hecho, ahorita lo voy a mostrar para que lo logren identificar de mejor manera. ¿Qué células afecta? Bueno, el adenocarcinoma prostático afecta principalmente a las células luminales, las cuales se encargan de producir el líquido seminal, el cual ayuda a nutrir a los espermatozoides. Este líquido seminal, como ya lo he mencionado, se almacena dentro de los axinos. Ubicación. Muy bien. Para la ubicación, primero vamos a retomar en donde lo dejamos, que es cómo empieza. Ya dijimos que las células luminales empiezan a producir el tumor sólido debido a que se están dividiendo constantemente, pero la ubicación en sí es en los acinos prostáticos. ¿De qué manera? Bueno, los acinos prostáticos se van a empezar a deformar debido a que las células luminales, cuando forman el tumor, este tumor va a estar invadiendo. Lo va a invadir y esto va a hacer que los acinos prostáticos se empiecen a deformar, no se lleguen a ver de tal manera bien estructurado, por así decirlo. Y pues bueno, como tal, la ubicación es en los acinos prostáticos, ya que el tumor es donde va a estar adaptándose y donde va a estar creciendo. Pero bueno, pues esa es solo la ubicación, porque en sí, si un día les preguntan cómo se forma, la respuesta correcta es decir, inicia por una división anormal que va a proliferarse en las células luminales. Y bueno, como pueden ver en este corte histológico, aquí hay un adenocarcinoma prostático. Como ven, estas estructuras que se miran dañadas e irregulares son los acinos prostáticos, y todo lo que está encima de esto, por así decirlo, es el tumor sólido que ha ido formándose. Y como ya lo mencioné antes, en las características histológicas podemos ver esto más colorido, que son los núcleos. Estos son los núcleos que están más agrandados, e incluso es posible ver un poco más los nucleolos. Bueno, en este caso en el MEJA no se puede ver porque necesitaría entrar directamente a la página, pero pues bueno, se llega a identificar lo importante, que son los axinos irregulares y pues los núcleos más grandes. Para el tratamiento, bueno, el tratamiento depende y varía mucho. ¿De qué depende y de qué varía? De la persona y su edad. Pero los tratamientos más comunes o los que más se suelen utilizar son cirugía, quimioterapia, tratamiento con hormonas y en algunos casos radioterapia. Pero pues dos ejemplos específicos o sencillos suelen ser más la cirugía y es la quimioterapia. La cirugía suele ser cuando el cáncer es más pequeño, se retira completamente la próstata, y la quimioterapia es cuando el cáncer ya está más avanzado y realmente no funciona con otros tratamientos, como por ejemplo el tratamiento con hormonas. Entonces se tiene que recurrir a la quimioterapia.